Hola, hoy vamos a comentar de manera diferida, de manera grabada, un libro que he prometido analizar brevemente y no en toda su extensión, que es Walden de Thoreau, o Thoreau, como diré de una manera mucho más salvaje desde el punto de vista fonético. Verán que es una edición, yo no llega a ver si lo menciono, de Losada. Está en muchas ediciones, es un texto ampliamente difundido de Thoreau, muy marcado por mí, como podrán ver. He logrado extraer muchísimas citas que me han parecido reveladoras, honestamente reveladoras. No podré leerlas todas, he seleccionado algunas sobre distintos tópicos. De hecho, la crítica un poco se divide entre quienes valoran la parte más puramente idiosincrática, por decirlo de alguna manera, de Thoreau, y en Walden puntualmente, y otros que valoran más su talento narrativo, que era cuantioso, para describir propiamente el lago Walden, la construcción de su célebre casa en la que vivió un poco más de 2 años a orillas del lago Walden, la descripción de Concord, que es la población más inmediata, más próxima al lago Walden, una pequeña población del estado de Massachusetts. Y hay quienes valoran más esto, ¿no? La descripción de los peces, la descripción que hay en la laguna, la descripción de la flora del lugar, del paisaje en sí mismo. Todo eso es realmente bellísimo y de un éxtasis por momentos, o transmite un éxtasis considerable. Pero confieso que yo valoro más la parte que llamé puramente idiosincrática de Thoreau, porque creo que tiene ideas fuertes, como muchos pensadores populares, como muchos entre poetas, entre filósofos, sinergia muy recomendable y bastante frecuente en el siglo XIX, que transmiten sus experiencias en primera persona. Walden es un texto lúcidamente escrito en primera persona. De hecho, Thoreau defiende justamente el hecho de que el texto parta de un yo que habla y que no que se confiesa, sino que da cuenta de una experiencia, porque ni Thoreau se confiesa en este texto, eh, ni tampoco es un texto totalmente programático respecto de un modo de vida que pueda ser seguido por otros. Esto último me parece importante de ser señalado porque justamente hace al núcleo de la experiencia de Thoreau, que es justamente que no todos pueden o podemos seguirla, ni debemos tal vez seguirla. Hay un momento del texto donde Thoreau habla de un joven que se le acerca y le dice: yo quiero seguir el modo de vida suyo, y él le dice: un momento, hay que ver cuáles son sus deseos, cuáles son realmente sus posibilidades existenciales para llevar a cabo una empresa similar a la mía o a otra. Le está diciendo: hay que ver el temple de su ética y en qué consiste su ética, en un sentido muy personal del término, no técnico, en qué consiste su carácter justamente y la templanza de ese carácter, para ver si usted realmente podría vivir una vida como la que yo llevo a orillas del lago Walden, que insisto, ni remotamente es toda la vida de Thoreau, son poco más de 2 años, pero es una experiencia lo suficientemente intensa que transcurrió entre 1845 y 1847 como para que a más de siglo y medio de la misma todavía siga siendo valiosa de ser leída. No es la experiencia. Hay narraciones de personas que se fueron a vivir a los bosques o en pequeñas comunidades, que no es el caso de Thoreau. Hay muchas. El siglo XIX es un siglo de viajeros, por lo menos de los que yo más valoro, y hay muchísimos textos sobre viajes. Yo ahora estoy trabajando, no sé con qué fortuna, si verá la luz o no, una nota sobre
el viaje de Georges Sand y Chopin a Mallorca, que se llama Un invierno en Mallorca, o El invierno en Mallorca. Y verán lo que es eso. En Argentina tenemos la experiencia de Hudson respecto de sus viajes, por ejemplo, a través de la Patagonia. Y así uno podría seguir buceando en los viajes, sobre todo en los viajes de los naturalistas del siglo XIX. Por supuesto, los viajes más emblemáticos de un naturalista en el siglo XIX son los de Darwin. Entonces, evidentemente, hay muchísimas aproximaciones a la naturaleza en el siglo XIX. El problema inmediato que ustedes advertirán es que el término naturaleza no puede ser fijado desde el punto de vista semántico de una manera inmediata. ¿Qué significa naturaleza? Hay que verlo en cada autor del siglo XIX o de la modernidad en general, ya que, por supuesto, el género de viajes y el género de narración de esos viajes está muy atado al descubrimiento de nuevas tierras y a las experiencias en esas nuevas tierras descubiertas. Entonces, bajo el formato de diarios, de bitácoras, de textos sin duda más profundos, como el que ofrece Thoreau, que es justamente una revelación existencial ante la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Pero Thoreau, que había nacido en 1817, no sé si aún lo he mencionado, y que va a fallecer en 1862, una vida breve de 45 años, básicamente sin grandes acontecimientos personales. Tal vez esto es un poco soberbio de mi parte, porque sí hay un acontecimiento central en la vida de Thoreau, que es su amistad, muy comentada por lo demás, con Emerson, con Ralph Waldo Emerson, que por supuesto merece una tertulia o varias. En esto que yo digo de la fusión de los pensadores populares y los poetas y los caminantes, ¿no? Y ahí también, de alguna manera, entra Whitman. Whitman, Thoreau, Emerson, más lateralmente May Alcott, integran lo que se ha dado en llamar trascendentalismo norteamericano, que es bastante arduo de comentar, tal vez por su propia naturaleza imprecisa, ¿no? Los trascendentalistas norteamericanos hablan de una energía cósmica como una de las fuentes de todas las vivencias humanas, y en ese sentido hablan de la participación del alma individual en el alma del mundo, reivindican fuertemente el papel de la intuición, que por supuesto es un término técnico en filosofía y que los trascendentalistas lo toman un poco libremente, ya que estas filosofías populares norteamericanas de mediados del siglo XIX toman, insisto, de manera libre doctrinas europeas, por lo cual, insisto, con mucha libertad leen a Kant, o luego leerán a Schopenhauer, o al que sea, pero, pero claramente a Kant y a Schopenhauer para los trascendentalistas norteamericanos, pero al mismo tiempo se manejan con mucha libertad de juicio respecto de estas enseñanzas filosóficas, las personalizan y no tienen la pretensión de producir realmente una filosofía en sentido profundo del término. De hecho, no hay tantas contribuciones de la filosofía norteamericana hasta bien entrado el siglo XX. Tal vez William James sea realmente un filósofo norteamericano que sin duda
todavía es legible las contribuciones al pragmatismo de William James, pero hay que esperar hasta ese tiempo y luego, por supuesto, los filósofos que han contribuido al desarrollo de lo que se llama filosofía analítica. Hay un par importantes de norteamericanos contemporáneos. Pero en el siglo XIX básicamente es la literatura lo que importa en los Estados Unidos e insisto, luego son pensadores populares, pensadores caminantes, como me gusta decir a mí, lo cual es una gran envidia para los que vivimos en este tiempo y tenemos que especificar qué somos y que además podemos ser una sola cosa. Bueno, Thoreau era poeta, era un filósofo a su manera, era un hombre, era un libre pensador. De hecho, eso queda bastante claro en la desobediencia civil, cuando Thoreau va detenido por no pagar impuestos, esto es muy conocido, por no pagar impuestos al fisco norteamericano que estaba emprendiendo una guerra contra México. Entonces encontramos eso, o sea, el sapere aude kantiano, el atrévete a pensar por ti mismo en Thoreau es una marca indeleble. Pero en fin, digo, si ustedes quieren averiguar más del trascendentalismo norteamericano, busquen, ¿no? Esta idea de la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza es ya de suficiencia. Se colman entre sí. No hay una inmortalidad, no hay la búsqueda de una inmortalidad en Thoreau. No está de alguna manera por su devoción por los clásicos griegos y latinos, está más atado al paganismo que a un cristianismo oficial, por lo menos, si bien tiene cosas profundamente puritanas, sobre todo en lo que hace al aspecto de la sexualidad, ¿no? Hay una recomendación de la castidad al pasar en Thoreau como móvil de la felicidad, o sea que hay un puritanismo, lo cual no es nada extraño, estamos hablando de un pensador norteamericano y del siglo XIX, es básicamente el credo más difundido, ese puritanismo que puede estar afincado o no en una religión. En el caso de Thoreau no da la sensación de que sea un predicador, que esté asumiendo la figura del predicador, sino que en todo caso toma algunas ideas, ya digo, así como toma libremente ideas de la filosofía europea, de los clásicos griegos y latinos, se maneja de esa manera y confiesa lo que ha leído y lo que no ha leído. No tiene ningún empacho Thoreau en querer disfrazarse. De hecho, si algo seguimos valorando de Thoreau es el carácter de autenticidad de la experiencia vital que nos transmite en Walden de manera superlativa. Bien, he mencionado esto de la energía cósmica, ¿no? Como origen del ser, eh, en tanto una de las tesis centrales, si es que hay tal cosa como tesis centrales en el trascendentalismo norteamericano. Insisto, para mí es más bien un movimiento popular de opinión ilustrada. No me extiendo más. Vamos a las citas que he seleccionado que nos permitirán adentrarnos en algunos aspectos de Thoreau. La que voy a leer en primer lugar es la cita que todo el mundo conoce, que incluso el cine le ha rendido tributo, al menos en la Sociedad de los Poetas Muertos, que es donde Thoreau habla de extraer la médula de la vida. Esa cita está en la página 85 de esta edición y voy a comenzar por ahí. Luego volveremos estrictamente sobre el comienzo del libro. Entonces dice Thoreau: fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente para enfrentar los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que debía enseñar en lugar de descubrir al momento de morir que no había vivido.
No deseaba vivir lo que no fuera vida, porque es tan caro vivir, ni tampoco deseaba resignarme, a menos que fuera estrictamente necesario. Deseaba vivir intensamente y extraer la médula de la vida, vivir dura y espartanamente, como para derrotar todo aquello que no fuera vida. Y sigue. Bueno, esa es una cita sin duda central de Walden de Thoreau y del ideario de David Henry Thoreau. Ahora sí, con esta idea de extraer la médula de la vida, que insisto, tampoco es tan fácil de elucidar, es como cuando yo decía una relación directa con la naturaleza, una relación de autosuficiencia entre el hombre y la naturaleza, y allí estará lo cósmico o lo que el hombre puede llegar a acceder en su relación con el universo está dado por su relación con la naturaleza, ya que no hay otra vida, ya que no hay inmortalidad, hay contacto con la naturaleza, hay comunión con la naturaleza y eventualmente hay disolución del individuo en la naturaleza con la muerte. Y ahí está la trascendencia, o sea, es una trascendencia desde la inmanencia del mundo, desde la fusión de lo eventualmente divino y cósmico en la naturaleza. Y el hombre debe fundirse en esa naturaleza, en una comunicación real con esa naturaleza, y es allí donde, entre comillas, se habrá vivido o se aprende a vivir, ¿no? Por eso extraer la médula de la vida para que al momento de morir no me sorprenda con que no había vivido. Va por ahí. Por supuesto, insisto, detalles más ajustados al trascendentalismo escapan la naturaleza de esta intervención. Vayamos al principio, ¿no? Yo lo que voy a comentar, para ser un poquito ordenado, solamente un poquito, el libro está dividido en distintos apartados o capítulos. Yo voy a comentar economía, dónde viví y para qué viví, lectura, sonidos y algo muy poquito, una cita de la primera página del apartado soledad. Es decir, son los primeros 5 apartados o 5 capítulos de Walden de Thoreau. Hay muchísimos más. Luego vienen propiamente los que a muchos fascinan, en esto que yo decía, en el poder eh, poco, poco frecuente de describir tan bien la naturaleza como encontramos en Thoreau. Y eso, por supuesto, se cumple en los apartados que se llaman el pueblo, la laguna, la granja de Baker, ¿no? Sin duda son para quienes buscan descripciones exquisitas de un paisaje no menos exquisito como es el lago Walden, los lagos y lagunas cercanas, el pequeño poblado de Concord, tienen que ir a esos apartados. Pero es un continuo entre, para mi gusto, entre idiosincrasia, entre filosofía popular sumamente personalizada por Thoreau y el paisaje y la naturaleza. Y ahí se cumple, eh, para mi gusto, la consigna trascendentalista, en el sentido de tener una mente libre, y esa mente libre es una mente salvaje, y esa mente salvaje solamente puede habitar en un lugar poco profanado. Digo poco profanado porque el propio Thoreau sabe que su presencia allí es profanadora, pero él cree en el lago Walden, pero él cree tener buenas razones para cursar esa experiencia, y por supuesto las tenía porque no es ni por asomo un turista exótico en el lago Walden. Él había nacido en Concord, él va a morir en Concord, es un hombre de esa tierra, es un conocedor de esa zona y tiene todo el derecho existencial a hacer esa experiencia. Insisto, no es un turista, no es un paseante, no es ni siquiera un viajero exótico, es un conocedor de su tierra que da cuenta
de lo que esa tierra le dice respecto de la vida, ni más ni menos. Por supuesto, Thoreau ha sido absolutamente importante, y todo el movimiento trascendentalista norteamericano, para varias corrientes del pensamiento ecológico contemporáneo. De hecho, también hay un apartado de Thoreau dedicado a los animales. Si mal no recuerdo, se llama Animales sin más. Se llama Vecinos Animales. Vecinos Animales, ¿no? Ya da una relación de familiaridad, de cercanía, de vecindad con los animales. Es decir, que es un pensador absolutamente vigente para todos los interesados en la filosofía de la animalidad. Yo no tengo preparadas citas sobre visitantes animales, pero leeré alguna. eh, Vecinos animales, perdón. Visitantes es otro apartado. Que eran pocos los visitantes que pasaban por la casa de Thoreau en el lago Walden. Pero después leeremos eso. Me quedé pensando en que cuando digo visitantes y que eran pocos los que pasaban por la modesta casa que Thoreau se construyó en las cercanías del lago Walden, que eran bien recibidos, eran pocos pero eran bien recibidos. Thoreau no fue un eremita. Creo que eso es una descripción sumamente inadecuada de los hábitos de vida de Thoreau en el lago Walden. Él iba al pueblo, volvía, hace una serie de trabajos, él da cuenta de esos trabajos que realiza, siempre con sus manos, por supuesto, lo que obtiene por esos trabajos, lo que le costó construir su modesta casa en el lago Walden, que son las partes que a mí más me aburren. De hecho, por eso digo que el primer apartado se llama Economía, con el que abre el texto, donde cada tanto aparecen los apuntes de ingresos y de egresos y, y recomendaciones luego sobre cómo sembrar, cómo cosechar, qué sembrar, cuándo cosechar. Las alubias, por ejemplo, son muy importantes en el Walden de Thoreau y da consejos prácticos incluso para su comercialización. Pero a fines de conseguir los modestos pecunios que necesitaba Thoreau para sobrevivir. De hecho, él dice, no solamente en el contexto de su experiencia en el lago Walden, él lo que dice es que trabajando 6 semanas al año podía obtener todos los ingresos necesarios para vivir el resto del año y tener el suficiente tiempo libre, dice Thoreau, para estudiar. Esto se satisface en el contexto de los 2 años que dura la experiencia de Walden, en Walden, pero también Thoreau habla de un periodo más extenso donde él estaba acostumbrado a ganarse la vida de esta manera, es decir, trabajar un par de semanas al año y luego arreglárselas con eso. Eh, pero no es tampoco Diógenes, no es un harapiento que va por aquí y por allá. No, no, son todas figuras inadecuadas. No es un eremita, no es alguien totalmente despojado de todos los bienes materiales, sino que se limita a los bienes materiales necesarios, que son muy pocos para Thoreau, son absolutamente muy pocos. Eh, lo que necesita en su casa, él dice, de hecho puedo irme porque la verdad si hubiese algún visitante con malas intenciones de aquí podría llevarse un par de libros, algunas cosas que hay en las alacenas que son muy pocas y no mucho más. Eh, entonces en ese sentido sí es un encomio de las posesiones fundamentales, que son muy, muy pocas para Thoreau a mediados del siglo XIX y que hoy siguen siendo más o menos las mismas. De hecho, creo que el motivo de elegirlo en el contexto de esta cuarentena es que justamente hemos vuelto obligadamente a tener que reconciliarnos con lo fundamental de la vida, que es básicamente la alimentación y ciertas precauciones sobre el cuidado de la salud. Eso es lo que hay en Thoreau.
No, esto es la alimentación fundamentalmente. Precauciones respecto de la salud, consejos en esa línea no hay, ya que no se habla en el texto, al menos hasta donde, salvo que se me haya pasado, hasta donde he podido leerlo con profundidad, no aparece el tema de la enfermedad, ni miedos respecto de eso. Hay una conexión directa con la naturaleza y la naturaleza proveerá lo que sea necesario y la muerte es parte también de esa relación con la naturaleza, por lo cual no hay mucha queja respecto de eso. En Toro no hay ninguna queja respecto de la muerte en Toro. Por eso hay que saber vivir, dice Toro, para que cuando llegue la muerte no me sorprenda, insisto, con el lamento de no haber vivido o con la percatación de no haber vivido. Es, es eso lo que hay. No hay una desesperación por la longevidad. Bueno, murió a los 45 años de una tuberculosis, pero bueno, eso no es un descuido de Thoreau, es simplemente una de las pestes de aquel tiempo y que siguen vigentes en este tiempo, la de la tuberculosis que se llevó a tantísima gente y que, insisto, hoy es una enfermedad muy importante en Latinoamérica. Bien, vayamos a las citas, porque si no voy a empezar con digresiones. Eh, Hay una cita donde Thoreau habla de su poco aprecio por las estatuas, por todo lo que sean construcciones barrocas muy frecuentes en las grandes naciones que quieren recordar su reciente pero glorioso pasado, o bien en las civilizaciones históricas, los grandes monumentos también le parecen profundamente desagradables, le parecen un despropósito. Veamos la cita. Dice Thoreau: las naciones parecieran estar poseídas por una insana ambición de perpetuar su memoria según la cantidad de piedra tallada que dejan. La mayor parte de piedra que talla una nación es destinada a su tumba únicamente. Se entierra viva. Bien, es muy contundente, como verán. Luego de leer la cita no hace falta un comentario. Pero esta idea de las naciones parecieran estar poseídas por una insana ambición de perpetuar su memoria según la cantidad de piedra tallada que dejan. Creo que eso es cierto en la mayoría de los momentos de la historia de la humanidad. De hecho, líneas más abajo él comenta que las pirámides de Egipto, que maravillan a todos los viajeros en ese momento y ahora también, tal vez con menos, eh, menos éxtasis que en ese momento en el que se descubren muchísimas cosas que luego por supuesto fueron saqueadas y que ustedes pueden encontrar en el Museo Británico, que fueron saqueadas por esos expedicionarios. Él dice, no hay nada ahí para maravillarse, es la suma de muchísimo trabajo esclavo para satisfacer los caprichos de un necio faraón que quería una tumba. No hay nada extraordinario en eso, no hay ninguna realización del espíritu humano en eso. Y creo que tiene razón, creo que tiene razón. Insisto, y después esta otra parte de la cita: la mayor parte de piedra que talla una nación es destinada a su tumba únicamente, se entierra viva. Bueno, en esto de la tumba del faraón y en general, ¿no? Las naciones que se entierran viva a través del culto de cemento a lo que ellos creen que es su pasado o su presente épico. Y eso en los Estados Unidos, por supuesto, es algo que se puede verificar y muchísimo. Y en todas las grandes naciones que tienen un discurso épico sobre su pasado y su presente y su porvenir, ¿no? Son naciones amantes de la epopeya. Y Estados Unidos, por supuesto, todos lo sabemos, lo es. Hoy en una decadencia escandalosa respecto de eso, pero en el momento en que vive Thoreau se está realmente consolidando lentamente
lo que nosotros vamos a vivir y a padecer a lo largo del siglo XX y XXI como la hegemonía norteamericana. Bien, otra cita que me parece interesante es respecto de la laboriosidad de Thoreau y del trabajo artesanal. Dice: durante más de 5 años me mantuve solo con el trabajo de mis manos, y resultó que podía sostener todos los gastos trabajando 6 semanas en un año. Tenía todos mis inviernos, como también la mayoría de mis veranos, libres y despejados para estudiar. Esta es la experiencia que le funcionó a Thoreau: trabajar con las manos y ganarse lo que necesita para vivir a lo largo del año trabajando durante 6 semanas con las manos. Y aquí viene como oposición una experiencia educativa. Thoreau fundó una escuela y fracasó. Dice: intenté regentear concienzudamente una escuela. Pero ¿qué pasó? Como no enseñaba para el bien de mis congéneres, sino solo como medio de subsistencia, resultó un fracaso. Lo cual también es una lección ética para todos los educadores. Por supuesto, hacemos lo que podemos para sobrevivir, pero Thoreau dice: como yo me di cuenta que enseñaba solamente para subsistir, claramente estaba condenado al fracaso. Thoreau se oponía al castigo físico como una parte central de la enseñanza en el siglo XIX, y no solo en el siglo XIX, les puedo asegurar que hasta bien entrado el siglo XX muchos hemos padecido formas atenuadas del castigo físico, que era bestial y que fue durante mucho tiempo bestial y usual en la educación, sobre todo en la educación primaria, en la alfabetización básica o durante la misma. Y entonces Thoreau se fue de una de esas escuelas porque le marcaron que debía castigar a los estudiantes, y cosa que dicen que Thoreau hizo una sola vez y luego renunció. En fin, esto es parte de la biografía. Hay mucho de anecdótico en Thoreau y mucho anecdotario sobre él, pero intelectualmente era una persona que se oponía al castigo físico, era una persona que se oponía a estas guerras sin sentido, que es como la guerra que llevó a cabo Estados Unidos contra México a fines expropiatorios de buena parte del territorio mexicano, hoy territorio norteamericano. Sigamos con las citas, porque ya vamos por los 32 minutos y estamos todavía en el inicio de Walden. Dice Thoreau: no es necesario que un hombre se gane la vida con el sudor de su frente, a menos que sude con más facilidad que yo. Vuelve sobre el precepto bíblico que luego el mito sobre el progreso instituyó como un elemento básico del mismo, que es ganarse el pan con el sudor de tu frente. Thoreau se ríe de esas cosas y hace bien. Yo creo que no leí, no obstante, la cita con la que comienza el libro, que bien nos sirve para seguir contextualizando, que es lo único que vamos a poder hacer en esta tertulia, a la experiencia de Thoreau en Walden. Dice Thoreau en el inicio de Walden: cuando escribí estas páginas, o mejor dicho, el grueso de ellas, vivía solo en el bosque, a millas de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido en las costas de Walden Pond, en Concord, Massachusetts, y me ganaba la vida con el trabajo de mis manos tan solo. Allí viví durante 2 años y 2 meses. Hoy soy otra vez un residente temporal de la vida civilizada. ¿No? También es un ir y venir respecto de lo urbano a este aislamiento parcial que es la experiencia de Thoreau en Walden. Pero insisto que no fijen la idea del eremita, porque es algo mucho más complejo Thoreau, y es algo mucho más complejo su paso por el lago Walden durante 2 años viviendo allí.
Yo había anticipado, o no, no recuerdo, porque he ensayado varias de estas introducciones a Thoreau, el momento en que un joven se acerca a Thoreau y le habla de su modo de vida, del modo de vida de Thoreau, y si este modo de vida es emulable, imitable por otros o no. O, para decirlo más precisamente, si es deseable que el modo de vida de Thoreau sea imitado o no. Y al respecto, en la página 68 de la edición de Losada, encontramos: es muy placentero leer Thoreau. Ustedes verán que no tiene mucho sentido mi intervención porque es simplemente agarrar el texto y leerlo. Está escrito en primera persona y de una manera exquisita. Dice Thoreau: un joven conocido que había heredado unos acres me dijo que pensaba que él debía vivir como yo, si tuviera los medios. No quisiera que nadie adopte mi estilo de vida en modo alguno, porque aún lo pudo haber aprendido bien quizás, porque aunque lo pudo haber aprendido bien quizás, yo encuentre otro para mí. Deseo que haya tantas personas distintas en el mundo como sea posible, pero cada una debe tener mucho cuidado en encontrar y seguir su propio camino, y no el de su padre, su madre o vecino. El joven puede construir o sembrar o navegar. Solo dejemos que nada le impida hacer lo que desea. Es una cuestión matemática la que nos hace sabios, como el marinero o el esclavo fugitivo que mantienen fija la vista en la estrella polar. Esa es guía suficiente durante toda nuestra vida. Puede que no lleguemos a nuestro destino en un tiempo predecible, pero mantendremos nuestro verdadero camino. Nuevamente, una cita sumamente poderosa, sumamente conceptual y al mismo tiempo sumamente accesible. El cumplimiento de la misma es otra cuestión, como advierte Thoreau. Seguir el verdadero camino y no el de tu vecino, el de tu padre o el de tu madre. Bueno, bastante desafiante para ese joven, seguramente un poco superficial, un burgués que había heredado unos acres y que le pareció que el modo de vida de Thoreau era simpático, era atractivo y que le resultaba de alguna manera una aventura que él quería cursar, y Thoreau le advierte: esto no es para cualquiera, me parece, ¿no? No obstante, es mucho más simpático y le dice: usted debe hacer lo que usted desee, no seguir mi modo de vida, ya que no hay una prescripción en, en mi modo de vida. Yo no prescribo que la gente viva como yo vivo, sino que cada uno debe hacer lo que desea. Es un pensamiento interesante el de Thoreau, pero al mismo tiempo es muy difícil para los que sí nos interesa no vivir como Thoreau, pero sí seguir parte de su sendero intelectual. Nos encontramos con los reproches del pequeño burgués que nos dice: no, pero hay que tener esto y aquello y lo otro, y hay que viajar aquí, allá y más allá. Bueno, eso me sigue dando entre pena, risa y rabia, eh, dependiendo el día. Pero por eso creo que tomar a esto como una especie de aventura es, y leerlo como tal, es haber fracasado, no con Thoreau, sino haber fracasado, probablemente, si no les parece un exceso, en la vida, porque quien lee el Walden de Thoreau como una mera aventura está corrompido por la frivolidad, a tal punto que eso le va a arruinar la vida, lo sepa o no, se percate o no, como diría Thoreau sobre el final de su vida, que no ha vivido. Pero mucha gente no ha vivido y no se percata que no ha vivido, por lo cual no tiene allí ningún problema ni ninguna reconsideración que hacer sobre la situación. La mayoría de la gente es lo suficientemente frívola y está lo suficientemente corrompida por la vida civilizada como para no advertir nada respecto de esto, como para no albergar en momento alguno ninguna gota de lucidez sobre si ha vivido o no ha vivido. Todo el mundo cree que ha vivido.
En fin, y tal vez haya derecho a ese autoengaño. Ni Thoreau ni yo vamos a ir en contra de eso. Sí, estoy en contra de eso para mi propia vida. Yo, como David Henry Thoreau, no catequizo, no predico, pero tampoco acepto consejos, prédicas, que no son ni consejos ni prédicas, sino que en la mayoría de los casos son mandatos, son prescripciones violentas de la pequeña burguesía que quiere ver realizada en cada uno de nosotros sus preceptos. Sobre eso, por supuesto, me rebelo, o contra eso, por supuesto, me rebelo desde múltiples autores, porque quienes realmente siguen mi modesto sendero intelectual saben que cada vez me interesan más los autores y las autoras que marcan la contracorriente en distintos campos y con distintos sentidos de sus intervenciones. Por eso me interesa Pasolini, contra el modo de vida pequeño burgués, del tiempo de Pasolini, de la Italia posfascista, si es que hay tal cosa como un posfascismo, o lo que hay, como creo yo y tanta gente, es distintas versiones del fascismo. Más concretamente, en todo caso, tenemos que decir que Pasolini vivió el posfascismo de Mussolini. Y desde ahí formula una crítica bellísima y durísima contra el modo de vida pequeño burgués, concretamente italiano, pero que sin duda se puede extender al resto de la burguesía mundial. Y entonces Pasolini me aporta eso, Thoreau me aporta también resistencia, David Viñas desde el punto de vista de la crítica, también de su novelística, y así podríamos seguir, ¿no? Los que han resistido, Marguerite Duras, sin duda, también me parece que es un ejemplo de resistencia desde otro lugar, ¿no? Pizarnik, en fin, podríamos seguir pensando en todos los escritores y escritoras que nos dejan desde un lugar u otro, desde la poesía, desde la crítica literaria, desde la novelística, desde Walden, que no es una novela, pero tampoco es un ensayo, y que tampoco es un diario, es un texto inclasificable. Nos dejan enseñanzas respecto de cómo resistir, en el caso que uno quiera resistir. Bien, prosigamos. En un momento dice Thoreau, respecto del viajar, que es metáfora del vivir, y de cómo se emprende o no ese viaje, si solo o en compañía, y cuáles son eventualmente los costos de emprender un viaje a través de la vida, un viaje profundo, solo o acompañado. Por supuesto, no lo lean como literal, esto es profundamente simbólico. El hombre que anda solo puede comenzar hoy, pero aquel que viaja en compañía deberá esperar a que el otro esté preparado y puede llevar un largo tiempo antes de que parta. Vuelvo a decir lo mismo, no necesita comentario alguno. Entonces, esta idea del viajero solitario es un poco la idea que se satisface viviendo en el lago Walden, solo, con algunas ocasionales visitas, con algunas contadas frecuentaciones en el pueblo y no mucho más. Ese es el viaje que se emprende sin necesidad de esperar a nadie. Porque ¿a quién habría que esperar?, diría Thoreau, cuando lo que uno busca es la naturaleza. Eso ya está disponible y ya está a la espera de uno. Entonces, ¿a quién tiene uno que esperar? Absolutamente a nadie, diría Thoreau. Sigue. El hombre que no crea que cada día contenga una hora más temprana, más sagrada y auroral que la que ha profanado, tiene una vida desahuciada y persigue la caída y la oscuridad.
Aquí habla del despertar Toro y dice que conviene levantarse, despertar por la mañana. Hay todo un encomio de la mañana. En esto vuelvo a decir, un poco puritano, eh, pero lo era también Toro. Y lo que pasa es que al ser un genio, puede ser puritano, pero eso sabe presentarlo de una manera que resulta muy persuasiva, muy convincente. Y dice, bueno, si uno se ha despertado por la mañana, esa hora en la que se ha despertado tiene que ser considerada la hora más sagrada, la que ha profanado, ¿no? La más sagrada, la más auroral. Y si así uno no lo considera, y considera que su despertar es inoportuno en aquellas horas de la mañana, tendrá, dice Thoreau, una vida destinada a la caída y a la oscuridad, una vida desahuciada. Es decir, hay que tomar las cosas en los términos en los que se nos ofrecen. La mañana en los términos en que se nos ofrece la mañana, el despertar en los términos en los que se nos ofrece el despertar. Y luego una consigna que ya les resultará bastante obvia, luego de estos casi 47 minutos de una mala introducción al Walden de Thoreau, pero lo que puedo ofrecerles, amigos y amigas. Dice Thoreau, simpleza, simpleza, simpleza. Lo que quiero decir es que dejen que sus asuntos sean 2 o 3, no 100 o 1000, no 100.000. Entonces, me parece muy valioso esto, ¿no? 2 o 3 asuntos son los que realmente definen una vida. Simpleza, 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 dice Thoreau. Qué lejos estamos de eso. No lo digo como una cuestión de añoranza existencial. Digo, objetivamente nuestra civilización se ha construido en un sentido totalmente distinto al de los preceptos de Thoreau. Ya la civilización en la que vivía Thoreau estaba construida de otro modo y por eso él mismo se percata de eso y toma un rumbo propio. Pero se ha profundizado de una manera bestial esa vida civilizada, que al mismo tiempo es la vida más cruel de ser vivida. Dice en un momento respecto cuando aparece el tema del tren, ¿no?, que circunda la población en la que se encuentra Thoreau, no montamos el tren nos monta a nosotros. Esto ha tenido muchas versiones respecto de cualquier elemento, sea un medio de transporte, sea cualquier elemento cotidiano. Nosotros no lo poseemos a él nos posee a nosotros, ¿no? Es así. No montamos el tren nos monta a nosotros. Y nos lleva puesto, diría Thoreau, ¿no? Claro. Es un pequeño índice respecto del tema de la tecnología, aquí no, de la técnica. Aquí no hay en Thoreau lo que uno puede llamar ludismo, o en las versiones más contemporáneas, neoludismo. No es eso, no es la resistencia eh, beligerante contra los medios tecnológicos. Esto no es justamente la resistencia que se verificó por algunos artesanos que saboteaban las primeras máquinas que existieron durante la revolución industrial, durante la primera revolución industrial, y de ahí viene el término ludismo, de Ned Ludd, y, y luego un neoludismo que fue encarnado, entre otros, por Theodor Kaczynski, más conocido como Una Bomber. Pero Una Bomber o Kaczynski o los neoluditas más radicales nada tienen que ver con la proclama ecológica de Thoreau. Si bien puede haber puntos de coincidencia, ni por asomo Thoreau era un hombre beligerante, era un pacifista Thoreau, por lo cual mal puede llevarse
con las prácticas de Kaczynski del Unabomber. Son dos contextos totalmente distintos. Y ni siquiera estoy diciendo que Kaczynski sea el mejor representante del neoludismo, para nada. Digo que Freedom Club y que Kaczynski son un momento más del neoludismo y que puede haber en ese anarquismo ecologista radical algunas preocupaciones que ya estén en Thoreau, pero la gestión, el modo de gestionar esas preocupaciones en Thoreau y en Kaczynski no tienen absolutamente nada que ver. Así que si están tentados o tentadas de hacer una conexión entre Thoreau y Kaczynski, eh, nuevamente estarán leyendo muy mal a Thoreau. En un momento me parece muy gracioso esto porque se sigue verificando en nuestro tiempo. Dice Thoreau: son pocos los hombres que dormitan durante media hora, luego de la cena. Pero cuando despiertan, levantan la cabeza y preguntan: ¿qué hay de nuevo? Como si el resto de la humanidad se hubiera convertido en su guardián. Digo que esto sigue vigente porque hoy ya no hace falta dormir después de la cena y despertar y preguntar ¿qué hay de nuevo?, sino que esa pregunta se formula en todo momento del día y por supuesto es satisfecha con creces por los medios de comunicación, que cuando ya sabemos todos, no hay nada de nuevo, e igual nos dicen que hay muchísimo de nuevo, y entonces esto de cada media hora preguntar qué hay de nuevo es algo que constituye probablemente uno de los puntos centrales de nuestra mediocridad contemporánea. Luego voy a pasar al apartado de Walden que se llama lectura. Ya hemos recorrido, insisto, más mal que bien, los primeros apartados de el Walden de Thoreau. He comentado hasta aquí el apartado inicial, economía, el apartado que le sigue, que se llama ¿dónde viví y para qué viví? Y ahora ingresaríamos en el apartado lectura. Dice Thoreau en la página 94, siempre estoy comentando la edición de Losada, para quienes la tengan y quieran ir a buscar estas citas. Insisto, son algunas tomadas no al azar, pero que como estas hay otras tantas igual o más representativas del pensamiento de Thoreau. Dice en la página 94: vale la pena invertir los días de juventud y horas costosas para aprender algunas palabras de esa lengua antigua que se eleva por sobre la trivialidad de la calle para convertirse en sugerencias y provocaciones eternas. No es en vano que el granjero recuerde y repita las pocas palabras latinas que escuchó. Los hombres a veces hablan como si el estudio de los clásicos a la larga abriese el camino a estudios más prácticos y modernos, pero el estudiante aventurero siempre estudiará los clásicos, cualquiera sea la lengua en que fueron escritos y sin importar cuán antiguo sea. Porque, ¿qué son los clásicos sino el más noble registro del pensamiento del hombre? Ellos son los únicos oráculos que no decayeron, y allí anidan las respuestas a las preguntas más modernas que Delfos y Donona jamás respondieron. Podríamos omitir también el estudio de la naturaleza porque ella es vieja. Leer bien, es decir, leer libros de verdad con espíritu verdadero, es un noble ejercicio, y ello ejercitará al lector más que ningún otro ejercicio que las costumbres modernas exijan. Requiere del mismo entrenamiento de los atletas y dedicarse con firmeza durante casi toda su vida a hacerlo. Los libros deben ser leídos tan reflexiva y reservadamente como fueron escritos. En fin, fuertes consignas, fuertes mandatos aquí sobre lo que es leer bien y leer a partir de los clásicos. Luego, en la página 97, transmite una verdad que es en rigor un desconsuelo para muchos de nosotros que nunca podremos leer de esta manera en la que Thoreau dice que hay que leer. Concretamente habla de la poesía y de quienes pueden leer en rigor, con profundidad, a los poetas.
Dice Thoreau en la página 97. Las obras de los grandes poetas nunca fueron leídas por la humanidad, porque solo los grandes poetas pueden leerlas. Solo fueron leídas así como una multitud lee las estrellas, astrológicamente a lo sumo, no astronómicamente. La mayoría de los hombres ha aprendido a leer al servicio de una mezquina conveniencia, así como han aprendido los números para poder hacer cuentas sin ser estafados en los negocios. Pero leer como un noble ejercicio intelectual es algo que ignoran. Pero este es el único modo de leer, en un sentido elevado, no ese que canturrea el lujo y deja que las más nobles facultades duerman mientras tanto. Tenemos que permanecer atentos para leer y dedicar toda nuestra atención y nuestras horas para hacerlo, ¿no? Pero lo que más me conmueve es justamente que las obras de los grandes poetas nunca fueron leídas por la humanidad, porque solo los grandes poetas pueden leerlas. Y este símil en que la mayoría de nosotros puede divisar a la poesía como aquel que divisa a la multitud de estrellas de una manera astrológica, y las lee, dice Thoreau, de una manera astrológica, pero no astronómica, es decir, no con rigor, no con sapiencia profunda, no con dedicación, sino de manera superficial y supersticiosa. Yo he pasado los años que me han insumido en la ciudad de Junín diciendo que no hay que leer de manera supersticiosa. Bueno, eso es lo que está diciendo Thoreau. Y no leer de manera supersticiosa es leer con dedicación, con juicio propio, es decir, entregarle la vida a la lectura. Pero eso es algo que está dispuesto a hacer muy poca gente, y vuelvo a decir lo mismo, no estoy catequizando al respecto, así como Thoreau le dijo a ese joven que no era necesario que siguiese su modo de vida. Estoy simplemente describiendo con una autenticidad por lo demás bastante obvia, bastante accesible a todos ustedes, lo que es realmente el compromiso con la lectura, con el pensamiento. Insisto, sin ninguna solemnidad y sin ninguna jactancia, sino que a cada cosa lo que le es propio. Bien, en otro momento, dice Thoreau, hay varias citas. Voy a ir a la página 119 y con esto iremos concluyendo. Dice Thoreau en la página 119. A ver. En el apartado que se llama Soledad, dice Thoreau: tengo mi propio sol y luna y estrellas y un pequeño mundo, todo para mí. A la noche nunca pasó un viajero por mi casa, o llamó a mi puerta, ni considerándome el primer o último hombre en el mundo, a menos que fuera primavera, cuando durante largos períodos algunos se acercaban desde el pueblo a pescar abadejos, y por supuesto pescaban mucho más en Walden Pond, de su propia naturaleza, y la oscuridad era la carnada para sus anzuelos. Pero enseguida se retiraban con las cestas livianas y dejaban el mundo y la oscuridad, y a mí, el negro grano de la noche nunca era profanado por ningún humano vecino. Creo que los hombres generalmente siguen temiendo a la oscuridad, aunque todas las brujas hayan sido colgadas y el cristianismo y las velas fueran introducidos. Nuevamente, el desafío de Thoreau. Vienen los pescadores, pero como rápidamente vienen, se van. No soportan la oscuridad, no soportan en definitiva el contacto con la naturaleza e incluso se atemorizan, como dice Thoreau, o a pesar de que todas las brujas han sido colgadas y de que el cristianismo ha introducido sus mandatos morales. Lo que está diciendo Thoreau es justamente la mayoría permanece sin preparación alguna para entrar en contacto con la naturaleza atemoriza. Bien, yo creo que hasta aquí es suficiente, es casi una hora de David Henry Thoreau. Este libro se publicó en 1854, repito, y compendia la experiencia de Thoreau
en las cercanías del lago Walden entre 1845 y 1847, dentro de una vida que transcurrió entre 1816 y 1800, perdón, entre 1817 y 1862. La vida de Thoreau. Les recomiendo seguir leyendo Walden. Había prometido decir algo de los animales, porque hoy la filosofía de la animalidad está en alta consideración. Vecinos animales comienza en la página 197 de la edición de Losada de Walden. Vamos a ver qué encuentro allí, no tengo nada marcado. Dice Thoreau, empieza así el apartado de vecinos animales. A veces iba a pescar con un compañero que venía desde el pueblo a mi casa, del otro lado de la ciudad, y la pesca para la cena era un ejercicio social, tanto como comerla. Ermitaño, me pregunto qué estará haciendo el mundo ahora. No he escuchado más que una langosta en estas 3 horas. Las palomas están dormidas en sus perchas, sin siquiera revolotear. Lo que sonaba a la distancia, más allá del bosque, ¿era el cuerno del granjero? Las manos están tocando la carne hervida y salada, y la sidra, y el pan de centeno. ¿Por qué habrían de preocuparse los hombres? El que no come no necesita trabajar. Me pregunto cuánto habrán cosechado. ¿Quién podría vivir allí donde el cuerpo nunca puede pensar por el ladrido del mastín? Y el cuidado de la casa, mantener brillantes los picaportes del demonio y limpiar sus tinas en este día de sol. Mejor no tener una casa. Digamos que un árbol hueco y luego hacer visitas mañaneras e ir a cenas. Solo el pájaro carpintero picoteando. Ellos abundan, el sol calienta aquí, han nacido demasiado alejados de la vida. Tengo agua de la cascada, una rebanada de pan negro en el estante. Escuchen, oigo el susurro de las hojas. ¿Será algún perro de caza rindiéndose a su instinto de cazador? ¿O un cerdo perdido que se dice anda por estos bosques, cuyas huellas vi luego de la lluvia? Llega aceleradamente. Mis sumaques y mis zarzas tiemblan. ¡Hey, señor poeta! ¿Es usted? ¿Le gusta el mundo hoy? Extraordinario genio. Ojalá uno pudiese escribir algo como el Walden de David Henry Thoreau. Los dejo. Será hasta la próxima. Habría que darle continuidad a esto, pero creo que la mejor continuidad es ir y leer el Walden de Thoreau, la desobediencia civil, Caminar o los diarios de Thoreau. Lo que encuentren, seguramente, estoy convencido, no va a defraudarlos. Si tienen preguntas, experiencias de lectura, comentarios, déjenlas debajo de este video. Ha durado 1 hora. Se ve que grabar beneficia porque no me vuelvo digresivo. Creo que lo fundamental de Thoreau, o al menos una introducción a lo fundamental de Thoreau, ha sido bien cumplimentada. Con esta tertulia yo me despido por un tiempo. Cuando tenga necesidad volveré a comunicarme por este medio, y desde ya les agradezco la paciencia de estar siempre generosamente del otro lado. Será hasta entonces.